Hola a todos, mi nombre es Albert Poblador, soy estudiante de cuarto año de Ingeniería de Tecnología y Servicios de Telecomunicación y vengo a explicaros un poco mi experiencia, por qué escogí esta escuela y otros temas que os pueden ser de interés. Primero de todo deciros que bueno, que hace 4 años yo me encontraba en la misma situación que vosotros, estaba buscando qué quería ser, qué podía estudiar, etcétera, y me topé con la ingeniería de telecomunicaciones. Quiero deciros que realmente esto de ingeniería de telecomunicaciones, la primera vez que lo oyes y cuando entras un poco en profundidad, dices, ostras tú, esto es muy intangible, ¿qué son las telecomunicaciones? Bien, quiero quitaros un poco la idea de la cabeza de que las telecomunicaciones solo son radares, móviles, antenas, satélites. El campo de las telecomunicaciones está presente en muchos sitios, desde campos de electrónica, campos de biomedicina, procesado de imagen, audio, vídeo, ciberseguridad, redes telemáticas. Tenéis un montón de aplicaciones. Si realmente queréis hacer unos estudios de telecomunicación, quiero deciros que son unos estudios que realmente son muy transversales y que podéis dedicaros a muchas cosas. O sea, que si tenéis pensado estos estudios, deciros que realmente son una buena idea, porque son muy transversales y a lo mejor entráis con una idea y acabáis saliendo con otra, que es lo que me ha pasado a mí. Yo entré con una idea en el grado de quería hacer una cosa y al final me quiero especializar en otra. Por ejemplo, yo en mi caso sí que me gustaría especializarme en el campo de la electrónica y de la instrumentación biomédica, por ejemplo. Pero dentro del campo de las telecomunicaciones tenéis millones de aplicaciones, exagerando un poco, pero es que realmente tiene muchísimas y os animo a que os informéis un poco más sobre el tema y tal, si realmente os gusta. Si tenéis un poco claro que queréis hacer este grado y estáis pensando, ¿dónde lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer aquí, en la UAB, en otra universidad? ¿Lo puedo hacer online? ¿Lo puedo hacer fuera? Quiero animaros a que contempléis la HTV como vuestra opción principal. Y realmente yo elegí esta opción como la primera por un par de razones principalmente. La primera fue un poco por la trayectoria que sigue el plan de estudios. Es decir, se empieza con unos fundamentos, que esos son inevitables, son los fundamentos de mates, física y electrónica, y luego vas siguiendo avanzando hasta que llegas a las asignaturas de proyectos en las cuales desarrollas una idea con los profesores, con empresas o otras entidades que puedan estar interesadas en realizar un proyecto con la escuela. Por ejemplo, en mi caso, y ahora estoy realizando el proyecto avanzado de ingeniería. Estamos desarrollando sensores de contacto y proximidad para biorobots. Estamos implementando unos prototipos pensando cómo se puede llevar eso a cabo para que luego en futuros proyectos se puedan aprovechar nuestras hipótesis confirmadas o no confirmadas para poder hacer en un futuro biorobots con sensores de proximidad. Es decir, que estos proyectos pueden tener una responsabilidad social y creo que son realmente gratificantes, además de poder ser un buen objeto para luego tener en vuestro currículum. Otra razón por la cual elegí esta escuela viene ligada un poco con esto y es el contacto con las empresas. Esta escuela potencia mucho el contacto con las empresas y también los protege y también protege al estudiante delante de las mismas. Es decir, nosotros podemos realizar convenios de prácticas curriculares o extracurriculares siempre remunerados o casi siempre, casos muy excepcionales en los cuales no puedan ser remunerados, y yo creo que realmente es una muy buena experiencia para nosotros el poder salir del grado teniendo una experiencia laboral. Por estas razones y seguramente por muchas más, os animo a que contempléis esta escuela como opción principal. Quiero añadiros también que estos estudios obviamente son unos estudios que son bastante exigentes. Requieren sobre todo concentración, organización, que seas, que aguantes también un poco las cosas que a veces no salen a la primera. Es muy normal y realmente nada es fácil. Esto os lo tengo que decir. Pero también es verdad que cualquier estudio de ingeniería suele ser así, no son estudios fáciles, requieren esfuerzo, pero también son estudios muy gratificantes. Los títulos de ingeniería son títulos que son muy valorados y que realmente sus profesionales tienen muy poca tasa de desempleo. Así que realmente si hacéis estos estudios o cualquier otro estudio de ingeniería, es muy posible que tengáis trabajo al salir o que no sea muy difícil encontrar trabajo al salir. A partir de eso también quiero añadiros que no todo es estudiar. Es decir, hay que estudiar mucho, pero la universidad también tiene más cosas.
En este caso quiero hablaros de las asociaciones de estudiantes. El Campus Nord tiene un edificio que es el edificio Omega en el cual estamos todas las asociaciones de estudiantes. Tenéis asociaciones de diversos tipos, desde asociaciones de robótica como AES, asociaciones que hacen revistas como Distorsió, hasta las delegaciones de estudiantes. La DAT o la Delegació d'Alumnes de Telecos es el organismo que se encarga de regular y de proteger sobre todo al estudiante y de la comunicación con el profesorado. Es decir, cualquier problema, conflicto o idea que tengáis para mejorar la universidad, nos la podéis hacer llegar a la delegación, de la cual yo, por ejemplo, soy miembro y también hay varias personas más que son miembros. Nos podéis hacer llegar vuestros problemas y nosotros intercederemos con el contacto con los profesores o con lo que haga falta. Si os gusta la representación estudiantil, las delegaciones de estudiantes, por ejemplo, son un buen sitio. También la Escuela de Telecos tiene una asociación podríamos decir que es la Asociación Estrella, que es la Asociación Cultural Telecogresca, la cual muchos conoceréis el Festival Telecogresca y básicamente sus organizadores generalmente son gente de Telecos. Así que si os gusta también el tema de organizar festivales y tal, es una buena opción. Dentro de las asociaciones aquí tenemos muchas. Tenemos la UCOP, que es una asociación de cooperación que se dedica a hacer proyectos de cooperación internacional en otros países. También tenemos IECubo, que es una organización muy similar también a las de robótica, se dedica a hacer proyectos de electrónica y de robótica. Y dentro del mundo de las asociaciones, pues podéis encontraros hasta clubes de deporte, em, no sé, hay muchísimas y realmente os recomiendo que si decidís que la UPC sea vuestra futura casa durante los próximos 4 años, os animéis a participar en la vida académica, en la vida estudiantil, que realmente es una experiencia muy gratificante. Creo que ya no tengo nada más que deciros. Quiero animaros sobre todo con vuestros estudios, que sigáis duro, que estudiéis mucho, que la selectividad se pasa y que luego se esperan 4 años que pueden ser los 4 mejores años de vuestra vida. Nada más, animaros, mucha suerte y os deseo que vaya todo muy bien.